Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento que esté viendo este video. Bien, en este video quería hablarles un poquito acerca de las guitarras Fender. En este caso los modelos Fender, que serían los más comunes, serían la Telecaster y la Stratocaster, que son los dos primeros modelos que hizo Leo Fender. De hecho, particularmente la Stratocaster, de hecho, es una evolución de la Telecaster. Bien, es a nivel de electrónica es prácticamente igual, solo se agrega una tercera pieza. Bien, se agrega una tercera pastilla. Bien. La Telecaster tenía dos, esta tiene tres. Y en este caso, en la Telecaster se agrega el flotante. Pero después, a nivel de... Bueno, y cambia un poquito la forma del cuerpo. Bien. O sea, es otro modelo de guitarra, pero está muy inspirado. O sea, la Stratocaster está muy inspirada en la Telecaster, básicamente. Bien. Hay un par de variaciones, básicamente. En este caso, lo que vamos a ver en este video es... vamos a hacer una comparativa. Vamos a mostrarles algunas de las virtudes que tiene, las ventajas que tiene los modelos, como se llama la Telecaster o la Stratocaster, con respecto a modelos de la competencia. En este caso serían la Les Paul o la 335. Bien, la Gibson Les Paul o la Gibson 335, que son los primeros modelos, básicamente las primeras guitarras eléctricas de Gibson. Bien, esto particularmente es eso, es simplemente comentarles las ventajas o las diferencias que tendrían con entre estos estilos diferentes. Esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino que simplemente son diferentes. Bien, la idea de Fender, que vamos a ver un poquito, la idea de Fender fue simplificar, o sea, no tengo la tele. Bien, lo ideal sería para esta comparativa sería con la tele, pero tengo el Strato. Bien, tengo mi Strato, básicamente no tengo la Telecaster. Bien. Ninguna de las dos Telecaster que tengo están acá. Tengo en casa. ¿No? Y nada, lo que vamos a ver en este caso, vamos a ver los cambios que se hicieron en estas guitarras, básicamente, con las diferencias que tendría esto con respecto a una Les Paul. Como Leo Fender, viendo las desventajas, viendo los defectos, o sea, los defectos que tenía la Les Paul, básicamente, defectos entre comillas, básicamente, porque lo que estamos hablando es que una Strato, una Telecaster son guitarras que son mucho más fáciles de armar, mucho más fáciles de crear y mucho más fáciles de reparar. En todo, o sea, después el sonido es diferente, eso también es discutible, pero eso es por hardware y por un montón de cosas, ¿bien? Pero ya digo, un Strato es súper fácil de reparar, básicamente. Bien, no requiere un nivel de conocimiento muy alto, ni para desarmarla, ni para cambiarle el mástil, ni para nada prácticamente. Bien, la calibración ya implica un poco más de conocimiento y cosas del estilo, pero cambiarle el brazo a una Telecaster es algo, a una Telecaster o una Strato, básicamente es algo que cualquiera podría hacer. En cambio, cambiarle el brazo a una Les Paul o a una 335, por ejemplo, o a una SG, es una cosa complicada. ¿Bien? Y fabricar un cuerpo, por ejemplo, fabricar el cuerpo de una Telecaster, por ejemplo, es relativamente sencillo. Cualquier persona con un pedazo de madera y con 4 herramientas simples, bien, con 4 herramientas de corte, eventualmente podría ser un cuerpo de una Telecaster funcional. Bien. En cambio, hacer un cuerpo de una Les Paul ya es un poco más complicado. Bien. Pero primero, para entender esto, vamos a explicarles básicamente las características que tendría, por ejemplo, no tengo acá particularmente, no tengo una Les Paul, bien, me gustaría haber tenido, por ejemplo, la SG de mi hermano, que no tiene una SG, para mostrarles más o menos, porque si bien no es exactamente igual, la SG es muy similar a una Les Paul, bien, nada, algunas características, básicamente mostrarles algunas características, qué fue lo que en este caso, cuáles fueron los defectos que encontró Fender en las Les Paul, bien, o en este caso las 365, la Les Paul en aquel momento, y cómo los modificó básicamente. Bien, empecemos por lo que es el brazo. Lo primero sería el brazo. Bien, el brazo de una Les Paul lleva una inclinación de unos 15 grados básicamente la pala. Bien, lo mismo que pasa por ejemplo con las acústicas. Bien, la acústica, si se fijan, el brazo tiene una inclinación. Bien, ¿para qué es la inclinación? En el caso de esto, para que no sea necesario un bajacuerdas. La Strato lleva un bajacuerdas, bien,
pero no tiene esa inclinación de 15 grados, no tienes 15 grados de inclinación acá, en la pala básicamente. ¿Bien? Esto particularmente permite, por ejemplo, yo esta puedo poner, esta raya puedo poner en vertical, puedo poner en horizontal, perdón. Se puede apoyar en el cuerpo y acá, en el brazo, en el gesto, básicamente, en la cabeza. Bien, en cambio, hacer eso en una Les Paul es un poco más complicado, básicamente, porque quedaría un tanto torcida, básicamente, quedaría el cuerpo apoyado, pero el brazo quedaría levantado, básicamente, por la diferencia de inclinación. Esto particularmente hace que una guitarra, ese efecto particularmente también pasa en las españolas. Yo he visto muchas guitarras españolas que se han caído, que se han golpeado, y que esta parte de aquí, se ha quebrado, básicamente. Bien, es un defecto que tienen el diseño de la guitarra española, bien, esa inclinación hace que si se cae se pueda partir, básicamente, se rompa, y reparar en este caso es complicado, porque si bien se puede hacer, nunca queda bien, o sea, siempre queda como un remiendo, básicamente, bien, siempre queda remendado eso, ahí, bien, entonces, ese efecto que tenían, en este caso, las guitarras españolas, también lo tienen, en este caso, las Les Paul, bien, prácticamente no solo las Les Paul, sino todas las guitarras Gibson, porque todas tienen esa inclinación. Entonces, es más fácil que se rompa, básicamente, que se parta, básicamente, esa pala. Bien, otro detalle también del brazo es que el brazo de una Les Paul va encolado. Bien, lo primero que hicieron fue, en este caso, corregir esto, la inclinación, acá recto, y en lugar para darle la inclinación a las cuerdas que es necesaria, usamos los bajacuerdas. En este caso tenemos para el 3 y el 4, o sea, en este caso para la tercera y la cuarta, y para la quinta y la sexta, para la primera, segunda y para la tercera y la cuarta, básicamente, tenemos esto de aquí son los bajacuerdas, básicamente. Posteriormente, en este caso, estas chapitas de aquí son los bajacuerdas, básicamente. Bien, a ver. Estas aquí son bajacuerdas. Bien, esto presiona la cuerda y la baja. Bien, y de forma, en este caso, con estas chapitas, creamos esa inclinación de 15 grados. Bien. Más recientemente, Fender lo que ha hecho, o sea, hay clavijas que son escalonadas, básicamente, que esta de aquí es más alta, la sexta es más alta y la primera es más baja. Bien, entonces hacerle ese escalonado en las clavijas, ya no necesitas, particularmente, los bajacuerdas, básicamente. Bien, pero eso es algo bastante más reciente, creo que eso es algo de los 70 a los 80, un diseño bastante moderno. Bien, entonces, el brazo, en lugar de ser encolado, es atornillado. Bien, por lo cual, por ejemplo, este brazo no es de esta guitarra originalmente. Este brazo es un brazo que yo tenía. Bien, no es de esta guitarra, no venía de esta guitarra. Pero reemplazar un brazo de esta forma es muy simple. Saco esos 4 tornillos de acá, básicamente pongo el otro, bien, le pongo unas morsas o algo, lo mantengo firme en el lugar, atornillo y ya está. Se puede dejar de un día para el otro para que se asiente, cosas por el estilo, sí, pero de hecho reemplazarlo así es fácil. En cambio, cambiar y reemplazar un brazo de una Les Paul es bastante más complicado, porque va encolada. Va encolado, o sea, se tienen que encolar. El brazo se tiene que encolar, se tiene que prensar y se tiene que dejar secar, sí o sí, es inevitable. ¿Bien? Por lo tanto, el proceso de reparación es más complicado. Bien, pues si tengo que cambiarle el brazo, tengo que sacar, va pegado, va encolado, entonces tengo que ablandar la cola, tengo que sacarlo, bien, tengo que colocarlo perfectamente, que no se mueva en ningún momento, porque después no hay forma de rectificarlo, y después tengo que encolarlo, en este caso, ya iría encolado, y hay que prensarlo y hay que dejar que se seque, básicamente, bien, para que se ore la cola vinílica. Bien, entonces el proceso de reemplazar un brazo de una Les Paul es bastante más complicado. De una Les Paul o cualquier Gibson, básicamente, porque todas las Gibson tienen brazos atornillados. En principio las Gibson, otro detalle particularmente también que corrigió Dio Fender, que también fue muy inteligente, bien, fue hacer que toda la electrónica de la guitarra esté en la parte frontal. Bien,
Mientras que en la Gibson, por ejemplo, les digo, las 335 o en las en las 365 o en las Les Paul, aquí abajo tendríamos una cavidad donde estaría parte de la electrónica. Acá arriba tenemos otra cavidad que es donde estaría la llave selectora. Y por la parte delantera también hay que hacer las perforaciones. Bien, hay que hacer las perforaciones para que salgan los potenciómetros. Bien, y acá arriba también habría que hacer una perforación para que salga el potenciómetro. Bien, entonces es bastante más complicado. Y además tendríamos que tener el ruteado de acá adelante, los ruteados de acá de la parte frontal de lo que son las pastillas de forma individual. Bien. En cambio, en este caso, en una estrato, básicamente, por ejemplo, en una Telecaster lo que teníamos aquí adelante son las dos cavidades para las pastillas. Y acá teníamos una cavidad que sería para la electrónica. Bien. Y después acá tendríamos una chapa que, nada, en vez de tener que hacer la cavidad por la parte trasera y después hacer las perforaciones de la parte delantera, lo que hacemos es una chapa. Bien. Hacemos únicamente la cavidad donde va la electrónica y después ponemos una chapa que es donde va la electrónica. Bien, donde va suscrita la electrónica. Bien. Y acá en la parte delantera tenemos el golpeador, que el golpeador lo que hace es, la única función del golpeador en la Telecaster es regular la altura de la pastilla, básicamente. Bien. Y aquí en este caso, en el puente tendríamos, bueno, habría que hacer el ruteado para el puente. Bien. Otro detalle también que tiene, en este caso, la Les Paul, es que la Les Paul lleva un puente en dos piezas. Bien. Como por ejemplo, habría por ejemplo en un violonchelo o como en algunos instrumentos de cuerda, o sea, el violonchelo, el violín es otra, básicamente. Tenemos dos piezas, bien, que sería, por un lado tendríamos acá abajo el baja cuerda, el cordal, y aquí tendríamos esta parte de esto de aquí. Bien, o sea, tenés que hacer dos routers, básicamente, para poner un puente tenés que poner dos ruteados, uno donde iría el cordal y otro donde irían las cuerdas como tal, o sea, estos carriles, básicamente, lo similar a esto que son los carriles. Bien, entonces el ruteado, incluso ya digo, para el puente es mucho más complicado. En cambio, lo que hizo Fender fue hacer un puente unificado. Es un puente único. Hay que hacer un único ruteo, en este caso, para ponerlo, básicamente, apenas es una perforación. En el caso de la Les Paul, de la Telecaster es una perforación apenas, bien, en el cuerpo, y ahí se pone el puente. Bien, es mucho, o sea, poner un puente, a ver, rutear y reemplazar, o sea, reemplazar un puente de estrato es muy simple, o sea, un puente fijo de una Telecaster o de una estrato es muy simple. Bien, el puente flotando es otra cosa, pero bueno, comentemos, digamos de forma, un puente fijo, el puente fijo de Telecaster es algo simple de reemplazar. De hecho, incluso es fácil incluso de poner. Bien, simplemente hay que medir la escala, básicamente, marcar dónde van los cuatro tornillos, hacer las perforaciones y ya está. Así es simple, se pone un puente fijo. Bien, después podrías hablar ya del diseño que van por dentro del cuerpo, pero que había que hacer las perforaciones para pasar las cuerdas dentro del cuerpo, pero nada más. Bien, es mucho menos trabajo que, ya digo, para poner un puente Les Paul. Un puente Les Paul, tú tienes que poner el cordal, primero que va a este lado, acá va el cordal y acá va el cuerpo. Hay que hacer un ruteo específico para el cordal, que es un ruteo un poco complicado porque es un ruteo que es bastante profundo y es redondo, y a la parte de acá también lleva otro ruteado, o sea, otra perforación extra, bien, que en este caso también sería para las clavijas, básicamente, para esto de aquí. Bien, el equivalente a esto de acá. O sea, son dos piezas, entonces es más complicado. Bien. Y tengan en cuenta que esto también tiene que ir conectado con la electrónica por la parte interna. Y entonces, lo que es a nivel de electrónica es mucho más simple, tanto una Strato como una Telecaster es mucho más simple la electrónica, ¿bien? Y he hablado de una Telecaster. La Telecaster yo desmonto esto básicamente,
saco esto acá adelante, plap, desueldo un cable, que sería el cable que va al jack acá. Bien, cambio el golpeador, pongo otro y ya está. Así es fácil es cambiar la electrónica, bien. O si quiero, en este caso, si quiero cambiar algo en las pastillas o cosas por el estilo, es desmontar la parte, desmontar esto, sacar estos tornillos de acá, sacar estos tornillos de acá, desmontar el plástico. Tengo acceso a toda la electrónica, bien. Y nada, es mucho más fácil de reparar que estar trabajando en la parte trasera con la parte frontal, bien. O sea, trabajando acá y acá. Y parte de la cablera también va por acá. ¿Se entiende? El diseño de Fender es mucho más simple. Los diseños de Fender son mucho más simples. Y muchas veces lo simple es mucho más eficiente. Es mucho más eficaz y más rápido. Bien. Después podemos discutir el sonido y cosas por el estilo. Pero en cuanto a facilidad de armado, en cuanto a facilidad de reparación y en cuanto a facilidad de, ya no solo de armado, sino de creación, ¿bien? Es más fácil, o sea, es mucho más fácil replicar un Strato o una Telecaster o un Strato con puente fijo, es mucho más fácil de recrear que una Les Paul. ¿Bien? Por eso que particularmente que las guitarras más económicas suelen ser modelos tipo Fender. Pueden ser o un modelo Telecaster o un modelo Strato. O variaciones, o sea, Super Strato o Super Strato. Esas son las guitarras más económicas. Porque es más fácil ya le digo, son más fáciles de hacer. Y en el caso de la Strato, con tanto de Strato como la Telecaster, incluso hay componentes que son compatibles, básicamente. Puedes cambiarle, puedes hacer muchos plazos, mucho mástil, y el mismo mástil que pones para una Sport, puedes usar, que usas para una Telecaster, lo puedes usar para una Strato. Bien, o puedes tener muchas combinaciones de electrónica también. Entonces, es mucho, en ese sentido, detalle es eso. Para mí la ventaja es justamente de los modelos Fender, es eso, es la facilidad de fabricación, porque prácticamente cualquiera podría hacer un cuerpo de Telecaster. Yo de hecho tengo ganas de hacerme un cuerpo de Telecaster con una madera, básicamente, con madera. Es muy muy simple, ¿bien? Porque es básicamente, esto particularmente, esta no, porque tiene rebajes, acá la parte trasera, acá también tiene rebajes, eso es un poco más complicado, pero una Telecaster que es recta básicamente, bien, es simplemente tener una sierra y una caladora para darle forma y después lija. Una lijadora de banda o una lijadora eléctrica básicamente para dar las terminaciones finales. Y después los ruteados se hacen incluso con un taladro puedes hacer un ruteado. Bien, en el caso de una Strato, los ruteados se pueden hacer con un taladro. Bien, agarras una broca de copa, bien, y vas haciendo varios agujeros con la broca de copa, y después los vas limando y los unís, y ahí tendrías la perforación. No precisas un router para hacer, no haría falta tener un router para hacer todas las cavidades necesarias para una Telecaster. Bien, y hacer un cuerpo de Strato tampoco sería tan complicado. La parte más complicado serían estos rebajes, básicamente. Pero si no quieres hacer estos rebajes, si quieres hacer solamente la forma, básicamente, bueno, esta parte de acá, esta forma aquí la tendrías que hacer con una. Esta forma aquí la tenés que hacer con una. Lo tendrías que hacer con la caladora, básicamente. Bien, eso sería un poco más complicado. Pero realmente, ya le digo, no es algo tan complicado también. O sea, si quieres hacer una guitarra, si tú quieres hacer, mira, me quiero hacer mi guitarra, por lo menos el cuerpo, el mástil es un poco más complicado, pero el mástil tenemos un poco más precisión, básicamente. Bien. Hacer la forma no es tan complicado. La parte complicada es poner el alma y los trastes y las separaciones entre los trastes, básicamente. Pues ya apreciarías a unas maquinarias un poco más complejas. Bien. Pero hacer un cuerpo en Strato de una Telecaster sería bastante simple. En cambio, hacer el cuerpo de una Les Paul ya es un poco más complicado. Ya le digo, por toda la parte de los ruteados, por la parte de la tapa, por un montón de casos, básicamente. Incluso la electrónica es más complicada. Bien. Pues tenés dos pastillas, pero tenés cuatro potenciómetros. Tenés la llave por la escritura en otro lugar. O sea, es mucho más complejo. ¿Entienden a lo que yo voy? Ya le digo,
para ir resumiendo, no estoy diciendo que uno sea mejor ni otro sea peor, ni que ninguno sea mejor ni otro sea peor. Son diferentes estilos, básicamente. Los modelos de Fender son mucho más simples. Bien. Y muchas veces lo simple es mejor. Bien. Que sea, en este caso, que sea simple es mejor. Porque es más económico, porque es más fácil de hacer y más fácil de reparar. ¿Bien? Y nada, ahora sí nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.